Hoy vamos a empezar uno de los teóricos del curso, que fundamentalmente se concentra en la cuestión de ambiente y sociedad y la noción de la relación sociedad-naturaleza. Para orientarnos un poco, el curso tiene estas unidades. Tiene la unidad, para que vean todo lo que ya hemos hecho. Hicimos la unidad 1, la 2, la 3 y estamos terminando la unidad 3 en los prácticos y estamos ahora en el tema ambiente y problemas ambientales. En esa cuestión de ambiente y problemas, yo hoy me voy a centrar todo en ambiente. Yo me voy a centrar en esta parte y esto va a meditar un par de teóricos más. Pero en la cuestión de ambiente me voy a centrar en la relación sociedad-naturaleza. ¿Qué objetivo general tiene la parte esta de ambiente y de problemas ambientales? Conceptualizar el ambiente como expresión de la relación sociedad-naturaleza, los problemas emergentes de esa interacción, cómo son, cómo se definen, cuáles son, para identificar causas y analizar un poco el tema de soluciones pensándolo en perspectiva desde lo agrario. En la relación sociedad-naturaleza del concepto ambiente existen otros problemas inherentes a otras actividades o a otras acciones. Por ejemplo, la industria, el transporte, el comercio, etc. Nosotros acá vamos a tratar de centrarnos solo, aunque es difícil evitar la relación que hay entre industria y agraria, o entre industria, agraria y comercio, vamos a tratar de centrarnos en la actividad agraria, en la relación de los problemas, causas y soluciones de lo ambiental. ¿Qué objetivos específicos vamos a trabajar? O sea, el primero es comprender la relación sociedad-naturaleza y cómo eso genera el concepto ambiente, qué problemas tiene, qué causas y soluciones de lo agrario. Para eso vamos a trabajar unos objetivos específicos. Los objetivos específicos son, dicho de otro modo, lo que ustedes tienen que lograr. Lo que nosotros creemos que ustedes tienen que lograr, ¿no? Lo que nosotros creemos que ustedes tienen que lograr si entienden esto que estamos trabajando. Tienen que entender o percibir, comprender el ambiente como el resultado de la interacción entre la sociedad y la naturaleza no humana. Eso aspiramos a nosotros que ustedes quieren. Cuando terminen hacen un listado. Entiendo este concepto de que el ambiente emerge de esa interacción, sí o no, ¿qué implica eso? El segundo, comprender el propio concepto de ambiente y definirlo. Si lo entiendo, soy capaz de definirlo. Si lo entiendo, soy capaz de definirlo con mis palabras, pero que el concepto esté claro. Comprender que ese concepto de ambiente es múltiple y hay distintas concepciones de ambiente. Hoy había y seguramente habrá distintas concepciones que coexisten. Y después, que para estudiar de forma un poco ordenada esa cuestión, se han agrupado estas concepciones de ambiente en corrientes de pensamiento. Entonces yo me puedo ordenar, si entiendo la corriente, entiendo el concepto que está atrás, entiendo cómo compone los problemas, entiendo las causas, entiendo cómo quieren construir las soluciones. Entonces, percibir la interacción, ser capaz de entender y definir, saber que hay distintas concepciones y cuáles son, y entender cómo se han agrupado en términos teóricos esas concepciones. Entonces yo voy a trabajar, tres cosas. Unas etapas históricas en la humanidad, tratando de ver de dónde surge esa, porque no fue que por un momento así todos pensamos distinto en una cuestión común, como el ambiente. Hay una trayectoria de construcción en la teoría de las ideas y en el desarrollo de la humanidad que construyen ese concepto. Entonces voy a trabajar tres etapas históricas dentro de la forma en que se puede dividir eso. Hay otra forma, que son estas tres: una etapa cosmológica, una etapa teocéntrica y una etapa antropocéntrica, para ir llevando a ver de dónde surge el concepto de naturaleza que hoy tenemos, qué racionalidad o qué modo de pensar produce esa etapa
Cada etapa genera una forma de pensar. Bueno, ¿qué racionalidad? A eso le llamo racionalidad, al modo de pensar, al modo de razonar. ¿Qué racionalidad produce? Y en función de esa forma de pensar que produce esa etapa, ¿cómo es el concepto de mundo que manejamos? Para después ir a discutir qué es el ambiente en ese concepto. Y para después ver cómo se agrupan esas cosas. ¿Estamos claros hasta ahí? Después de esta parte de las 3 etapas, vamos a ver los distintos conceptos de ambiente y para finalizar vamos a ver las corrientes de pensamiento, que son básicamente 3, pero dentro de esas 3 son 9 creo, subdivididas adentro según algunas matices que tienen entre ellos. Entramos entonces, y esa es la clase, con eso terminamos. Entonces, la etapa cosmológica, yo arriba les fui anotando el periodo y algunos pueden encontrar con esa, googlear, digamos, con esas indicaciones los filósofos que estaban atrás de eso. En esta etapa cosmológica, teocéntrica y antropocéntrica, lo que está atrás es el pensamiento filosófico tratando de revelar el concepto de mundo y naturaleza y tratando de reflexionar sobre sí mismo. La etapa cosmológica, que viene de cosmos, se caracteriza como concepción del mundo dominante en entender el universo y los fenómenos asociados al funcionamiento universal partiendo de una idea de totalidad o de globalidad. En la etapa cosmológica, la humanidad entendía el universo como un todo integrado y global del cual, por supuesto, eran parte. Yo les fui anotando en cada una de esas frases que a mi modo de ver reflejan esa concepción histórica. Esa, por ejemplo, dice, ¿cómo concibe el universo? Como un cosmos armónico y unitario. El concepto de unicidad, acá en esta definición, es central. Vivo e inteligente. Ven que no lo separa, porque después van a ver que la inteligencia se separa asignándosela a lo humano. Y acá al ponerlo vivo e inteligente está todo en ese cosmos armónico y unitario. Vivo e inteligente, concebido como un todo orgánico. La cuestión organísmica de que es un organismo que funciona y vital, que incluye seres humanos y no humanos, dotados de movimiento perpetuo y regular en una dinámica cíclica de interdependencias biológicas, anímicas y materiales. Evidentemente el concepto acá tiene mucho de lo que ustedes van a ver hoy en los desarrollos conceptuales en la teoría de sistemas, por la interacción de los componentes que constituyen una unidad o un todo, y va a tener que ver también con la idea de sistemas, pero de sistemas complejos, al nombrar un término que después vamos a retomar más adelante, las interdependencias. Si algo interdepende, conforma por sí una unidad. No es posible que una parte exista sin las otras. Se dependen entre sí y se determinan mutuamente, formando esa unidad o cosmos. La etapa cosmogénica entonces se caracteriza por eso, y que lo que empieza a pasar junto con esta reflexión es que la humanidad empieza a reflexionar y a ser consciente de su propia capacidad de pensar y de generar ideas, y lo que yo noté ahí es como si las ideas despegan al propio proceso planteado por la reflexión hacia definir lo que es el mundo y la naturaleza. El hecho de que las ideas o el modo de reflexionar sobre ese universo despegan da inicio a una cosa inmaterial, la idea, que no es física, que no es corporal, dando inicio a una segunda etapa en la conceptualización histórica del mundo y naturaleza, que vamos a denominar etapa teocéntrica. Teos, Dios viene de este prefijo teos, y la etapa teocéntrica se va a caracterizar por una concepción dominante de naturaleza asociado a la divinidad. Vieron que no es menor que yo dijera,
que al despegar el mundo de las ideas se empiezan a separar una base material de una base no material. La idea, la razón, el pensamiento, lo no tangible. Pero en esa concepción de idea, de lo no tangible, la concepción dominante del mundo es la de divinidad. Se entiende a Dios como centro y creador de todo lo que existe. Dios como concepto, ¿no? Eso de asume una divinidad, vamos a ponerlo así. En este momento de la concepción es donde se da la ruptura, o donde empieza la ruptura entre el mundo de las ideas y el mundo material. La posibilidad de creer y de sentir que existe un intangible, no material, existente y determinante de las cosas, empieza a dar la separación entre espíritu y materia, que yo no veo a nadie que se asombre, pero claro, el espíritu y la materia están separados, y empieza a darse asociado a eso. Si separo espíritu y materia, separo cuerpo de alma, separo humano de no, separo sociedad de naturaleza. La separación sociedad-naturaleza se empieza a acuñar en este momento, y no solo empieza a ocurrir cuerpo, espíritu, materia, cuerpo, alma, humano y no humano, sociedad, naturaleza, sino que además se asume que Dios es jerárquicamente superior porque creó todo a los hombres, y acá siempre va a estar entre comillas hombres, porque en ese momento de la historia el lenguaje utilizaba la palabra hombre asimilándolo a sociedad. Para no corregir yo poner hombres y mujeres, uso hombres entre comillas en este momento solo por la referencia histórica donde cómo estaban escritas las cosas. Ustedes saben que yo, los que no nos conocemos, la invisibilización en este caso de la mujer es un problema que estamos tratando de resolver hoy, así que yo debería decir cada vez hombre, mujer o sociedad. En ese momento los textos están escritos así y lo traemos entre comillas para poder desarrollar la idea. No solo se da esta separación en sí, sino una relación jerárquica, Dios superior a los hombres, entre hombres, entre sí, con rasgos de jerarquías o superioridad entre sí en la sociedad humana, y entre el mundo humano de hombres y mujeres en relaciones jerárquicas sobre el mundo natural. Se entiende esa jerarquía. Entonces empieza a ocurrir este desdoblamiento cuerpo, alma, sociedad, naturaleza, implica la existencia de la ocurrencia de procesos en dos dimensiones. Un ritmo natural que ocurre en la concepción, ocurre casi prácticamente con una naturaleza que se produce a sí misma, separada de aquella otra, de base no material, que es la espiritual, intangible, emocional, todo eso, fe, creencia, la existencia de algo que no podemos mostrar, pero que existe, despega del ritmo natural hacia un concepto de que existe una vida eterna asociada a esta divinidad. El alma, la vida eterna y la decisión, este concepto es bien importante. Esa conceptualización de alma, vida eterna y decisión con lo que se llama la corporalidad, porque eso está de fuera del cuerpo, separado acá arriba y acá. La decisión con la corporalidad implica que se pierde la espacialidad. ¿Qué quiere decir eso? Si yo puedo despegar el alma del cuerpo y separar en esa concepción la corporalidad, o sea, lo físico pierde la noción de espacio, que es lo que yo puedo ubicar en el espacio. Yo ocupo un espacio y tiempo. Si pierde la noción con el espacio, empieza a darse el elemento para la fragmentación de la dimensión espacio-temporal de los objetos físicos, que va a ser lo que después va a acuñar el reduccionismo, o la capacidad de fragmentar, reducir en el análisis unidades de cosas, porque ya no son parte de una unicidad y porque además pierden esa noción, se despegan de la unicidad espacio-temporal. Y es el inicio, si logro hacer eso,
de la separación histórica entre sujeto y objeto. Los objetos son las cosas materiales con presencia física, y los sujetos son las cosas inmateriales, aunque tenemos presencia física, intangibles desde el punto de vista de las ideas, de la razón, de la emoción, de los afectos, etc. Los objetos van a pasar a ser dominio, en teoría, de la ciencia, y los sujetos, en esta relación de separación, aquellos que en sociedad controlan esos objetos o definen quiénes son esos objetos y qué son esos objetos. Entonces empiezan a dar las bases de lo que va a ser la ciencia dominante occidental. Esta es la frase de la etapa teocéntrica. En el principio Dios creó el cielo y la tierra era soledad y caos, y las sombras cubrían el abismo. Entonces Dios dijo, haya luz, y hubo luz. Vio Dios que la luz era buena. Aparece acá asociado no solo la fragmentación y la disociación objeto-sujeto, sino la luz con lo bueno, lo oscuro con lo malo. Blanco bueno, negro malo, y así empiezan a hacer las dicotomías. Naturaleza buena, humanidad o cuerpos y sociedad, humanos no naturales, relativamente malos. Entonces dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, por eso Dios es jerárquico, y tenga poder sobre todos los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales y sobre las piedras terrestres y sobre los reptiles que se arrastran por la tierra. Frase de la etapa teocéntrica. Esta etapa tiene un cuestionamiento propio y cuestionamiento de otros. Ninguna de estas etapas en sí misma termina y empieza otra dejando la anterior. En la vida eso no pasa. Ninguna etapa empieza y termina y se cierra la anterior. Todas estas cosas vienen juntas, entreveradas, no hay límites absolutos, algunas se mantienen, otras cambian, otras aparecen nuevas, etc. El cuestionamiento propio y el cuestionamiento de nosotros marca una etapa de inicio de la reconstrucción o la religazón entre mundo material y espiritual, entre cuerpo y espíritu. Había gente que no estaba como ahí de los filósofos e intentan devolver o integrar al hombre y a la sociedad, a la naturaleza, y cuando lo logran lo devuelven pero como centro. Y es la etapa que ahí les anoté una frase de unos autores, en la imposibilidad de dar con Dios o frente a la incertidumbre que eso generaba y la inaccesibilidad de lo divino que estaba planteado pero relativamente inaccesible, el centro de la humanidad religándose aparece y se dirige hacia la razón como búsqueda de entendimiento de lo que ocurre, de lo que es, del mundo y de la naturaleza. Y comienza la etapa antropocéntrica, que está caracterizada por el centro puesto en la sociedad humana. El fuerte de esta etapa es la razón como herramienta para conocer y dominar los fenómenos naturales, el razonamiento. Se sustenta sobre la base de que ese razonamiento permite mediante la ciencia intervenir sobre los sistemas naturales, transformarlos, dominarlos para nuestro beneficio. Acá le anoto algunos de los científicos de esa época, Descartes, Copérnico, Kepler, Galileo y otros, que van generando las bases de los hallazgos para esa etapa. ¿Qué surge en esta etapa como elementos que construyen la ciencia y dentro de la ciencia la dominante actual? Surge la concepción mecánica de naturaleza. La naturaleza funciona como un grupo de partes orquestadas al estilo o asimilándolo a una maquinaria, un reloj o cualquier otra cosa, y es cuestión de manipular esas piezas de la máquina para que funcione de tal o cual forma. Conjunto de elementos manipulables. ¿Con qué finalidad? Para progresar en la sociedad, fundamentalmente progreso visto desde lo que se representa como progreso en la sociedad humana. Así que aparece la concepción mecánica, se refuerza esa ruptura que ya venía generada entre seres humanos medio natural y entre seres humanos entre sí. Se consolida la categoría dicotómica, o sea, por dos vías, civilización y naturaleza por un lado y por otro. Se genera en esta etapa
se consolida el pensamiento moderno, base de la modernidad, que es la etapa, digamos, que se caracteriza en lo que nosotros hemos construido como sociedad. Después de eso sigue la posmodernidad, que no vamos a analizar ahora, y otras búsquedas de definición, pero bueno, la modernidad como la etapa que ustedes conocen, que es lo que vivimos, en base a concepciones racionalistas basadas, por supuesto, en la razón, empírico, en este caso usado como experimentación, y analíticas como enfoque, contrario a sistemas. La fe religiosa, anotan algunos autores, es reemplazada por la fe en la razón y la ciencia. Una frase de Galileo, pero tenía otra frase. Galileo, por ejemplo, escribe que percibe la naturaleza como un libro en lenguaje matemático. Toda esta fase de la mecánica, de la razón, del pensamiento analítico, experimental, también es objetivo y cuantitativo. Ese andamiaje de etapas va generando distintas concepciones de ambiente. Va generando distintas concepciones de ambiente, que es lo que hoy conocemos, pero que, vuelvo a decir, no surgieron de un día para el otro. Unos eran revolucionistas, otros eran holistas y otros eran no sé qué. Vienen acuñándose en ese desarrollo del concepto de naturaleza y de mundo, que se fue construyendo básicamente en esas tres etapas: cosmológica, teocéntrica y antropocéntrica. Se generan entonces, como yo agrupé acá, porque hay muchas más, pero agrupé una que podríamos llamarla reduccionista, mecanicista, atomicista u objetiva. La visión exclusiva, producto de esto, una visión economicista, estas dos se relacionan mucho. La holista, idealista, romántica, y los materialistas también son holistas, pero vamos a separarlos los anteriores porque dicen cosas muy distintas. ¿Cómo sigue? La reduccionista, mecanicista, atomicista y objetiva plantea que el funcionamiento de la naturaleza y de las leyes de los fenómenos naturales operan en función del mecanicismo en lugar de la visión organicista, quiere decir, como partes de una maquinaria en lugar de como un todo integrado que funciona. Y sobre la base del racionalismo en relación al empirismo, a la razón más que por el conocimiento empírico o intuitivo o más allá de la razón. Este enfoque de pensamiento de lo natural está impulsado por Descartes, fundamentalmente, y si recuerdan sus clases de filosofía, impulsa el método a través de la fragmentación de los objetos y la búsqueda de la verdad en cada una de las partes, más allá del todo. Este tipo de frases, por ejemplo, ella, refiriéndose a las nociones generales de la física, me hicieron ver que es posible llegar a conocimientos que son útiles para la vida. Y que en vez de esa filosofía especulativa que se enseña en las escuelas se puede encontrar otra práctica por la cual, miren lo que dice acá, conociendo la fuerza y las acciones del fuego, que era lo que en ese momento querían saber, no importa eso, del agua, del aire, de los astros, del cielo y de todos los otros cuerpos, cualquiera, podríamos emplearla de la misma manera. Dice, conociendo en esencia cómo funciona cada cosa, yo puedo extraer una ley general y aplicársela a todo. Es el principio de la ciencia actual. Y así nos volveríamos señores y poseedores de la naturaleza. La etapa de dominio está claramente planteada sobre la base, vuelvo a decir, del racionalismo y de la generalización que implica esta cuestión y sobre el pensamiento mecánico. El mundo se vuelve como concepción de una máquina infinita que puede captarse en su totalidad aplicando las leyes de una ciencia experimental y de la matemática, encontrando las regularidades que se pueden extender y generalizar. La neutralidad valorativa como criterio fundamental y la búsqueda de la objetividad científica. Eso da paso a una visión economicista fuerte. ¿Por qué?
Porque bajo esa óptica mecanicista, que se pueden fragmentar las cosas y se pueden entender hacia su finalidad y maximizar y generar una forma de apropiación de eso, en ese enfoque reduccionista la naturaleza es reducida o es asimilada al recurso tierra como fuente de riqueza. Esa tierra como fuente de riqueza o factor de producción plantea que mediante avances científicos, tecnológicos y trabajos es la fuente básica de producción de riqueza. Por lo tanto, el crecimiento económico se vincula a la naturaleza desde esta perspectiva. Acá les anoté una de las frases que representan esa forma de pensar. La producción nativa de cada país es la riqueza de ese país y es perpetua y nunca se agota. Los animales de la tierra, las aves, el cielo y los peces del mar aumentan naturalmente. Nadie discute que se reproducen y aumentan. Cada año hay una nueva primavera y un nuevo otoño que producen una nueva provisión de plantas y frutos, y si el acervo natural es infinito, el artificial, separando sociedad de naturaleza otra vez, que procede del natural, también debe ser. O sea que se plantea la visión economicista de la naturaleza, una fuente inagotable de recursos que van a estar mediados por el trabajo y por los adelantos científicos técnicos para producir riqueza a partir del uso de la tierra como ejemplo, pero los peces, los mares, el aire, los ríos, los nutrientes, todo. ¿No? De ahí, si todos sueltan, casi. No, no es una manera que se reemplazar el conjunto de recursos. Acervo es el conjunto, las bibliotecas que tenemos, los acumulados que tenemos, los que poseemos, el conjunto de cosas. Entonces, dentro de las visiones hay una crítica a esta visión de la época del romanticismo y el idealismo, que se considera revolucionario en el sentido de plantear una redistribución de esa base material, mecánica, de riqueza y de dominio, y plantea unos objetivos de liberación, digamos, y de inclusión en el concepto de naturaleza y del mundo, otros intereses de otras especies propios y el vínculo que existe con eso, orientados por otras ideas de libertad, de desarrollo, de sensibilidad, etc., de expresión artística, etc. Así que cuestionan fuertemente que las cosas sean objetivas, introduciendo la valoración personal, la emoción y la sensibilidad, o sea, lo subjetivo, las ideas, la fe, etc., la intuición, y cuestionan el culto exagerado a la razón y a la instrumentación cuantitativa de cómo se ven las cosas. Plantean una visión holista de la naturaleza, o sea, integral, por eso no entro mucho en el tema del holismo, porque todo eso ustedes ya lo saben por sistemas y por demás, asociada a la recuperación de una vida saludable, de una vida verdadera, de una vida íntegra, donde no solo está esa base material, física, mecánica, cuantitativa que hace una máquina de producción de las cosas, una economía, no sé qué, sino que hay que incluir las otras dimensiones. Hay un enaltecimiento en esta etapa de la emoción, de la imaginación y de los otros elementos intangibles que la racionalidad mecánica había dejado sin incluir. Se vuelve a relegar lo subjetivo como un aspecto esencial para la comprensión de la naturaleza y de la sociedad. Se considera un despertar, una crítica y una búsqueda de entender a la naturaleza y al mundo con la naturaleza y no sobre la naturaleza o en base al dominio de la naturaleza. La cuarta posición ambiental, que agrupa un poco la concepción del mundo y de la naturaleza, es lo que denominamos materialista, histórica, humanista, y que se asimila en general a las ideologías de tipo marxista. Esta posición cuestiona esa cosa inmutable de una naturaleza vista desde el punto de vista económico, como acabo de decir en la anterior, y cuestiona un poco el idealismo romántico como explicación de lo que es mundo y naturaleza. La relación que establece tiene también un enfoque holista, o sea, son holistas igual que los idealistas y los románticos, plantean esa integridad y esa unicidad, pero plantean que eso tiene una dinámica de cambio constante
y que hay una interacción transformadora de esa dinámica cambiante que nos incluye, determinada por lo que ellos llaman los medios de producción, o los recursos, podríamos decir, las técnicas que permiten poner a jugar esos recursos o medios de producción, y cómo esas técnicas se utilizan por la sociedad. Y a la vez que la sociedad determina las técnicas que permiten usar los medios. O sea, tenemos unos medios de producción, tenemos una producción técnica como elaboración humana, y podemos poner esas técnicas a hacer jugar esos recursos de producción. El cómo lo hacemos, según esta corriente, depende de qué técnicas genera la sociedad y con qué finalidad. Y eso va a determinar cuál es el efecto sobre esos medios naturales. Perciben la naturaleza en continuo movimiento, interconexión y transformación. Y acá tienen una frase de ese pensamiento. Si nos paramos a pensar sobre la naturaleza o sobre la historia humana o sobre nuestra propia actividad espiritual, nos encontramos de primera intención con la imagen de una trama infinita de concatenaciones y mutuas influencias en la que nada permanece lo que era, ni cómo y dónde era, sino que todo se mueve y se cambia, nace y caduca. Está hablando de esa interconexión que determina que la sociedad define cómo transforman los medios naturales y cómo los medios naturales transforman a esa sociedad. Hasta acá, un poco. Las etapas históricas en las que hemos pasado, en las que ha mutado y variado el concepto de ambiente y de naturaleza, cómo eso produjo distintas formas de concebir la naturaleza, cómo eso determina distintas formas de utilizar o de relacionarnos con la naturaleza y cómo eso determina distintos posicionamientos frente al mundo y frente a lo natural. Algo así trato de ahí demostrar qué hacemos con ese mundo, cómo lo concebimos, cómo nos relacionamos, cómo vamos a gestionarlo, etc. La segunda parte de la clase se centra en ir a las definiciones de ambiente y a las corrientes de pensamiento. Definiciones de ambiente, acá les traje tres. Una que proviene del latín, todo lo que rodea o cerca. Van a ver que algunos piensan de un modo y otros piensan de otro cuando yo pongo las definiciones. Es más, si nosotros hacemos al principio de la generación una búsqueda de cómo define el ambiente antes de tener curso, nos aparecen esta y otras que siguen todas. Porque uno viene con el ambiente, es lo que está fuera de mí, es un lugar o espacio, es lo que me rodea, es lo que respiro, donde me paro, etc. Evidentemente en una posición disociada de la naturaleza, disociada sujeto-objeto. La siguiente definición ya lo ven dentro de la visión economicista como fuente de recursos y soporte de actividades productivas. Esa es una visión de tipo economicista. Mantiene la decisión objeto-sujeto, sociedad-naturaleza, yo soy una cosa, la naturaleza es otra cosa, y le agrega la funcionalidad y la función productiva económica. Saco cosas, produzco cosas, y ahí también van los desechos que genera esa actividad económica. Porque a otro lado no van, porque nosotros no podemos sacar cosas, producir y los desechos sacarlos para otro sistema, otro universo, otro planeta. Van para el mismo, para la misma naturaleza. Entonces, ambas tienen esa visión disociada, objeto-sujeto, la naturaleza es una cosa, el objeto, yo soy el sujeto, y ahí hay un montón de recursos que pueden ser usados en producción para esta cosa. Ya en la definición de Naciones Unidas ya venían las preocupaciones ambientales después de la década de 60, 70, empiezan mucho cuestionamiento ambiental, concientización de la problemática social, alimentaria, contaminación de alimentos, etcétera, etcétera. Se hace una conferencia de Naciones Unidas para tratar el tema ambiental y definen esta cosa como un conjunto de componentes físicos, químicos y biológicos. Van, como yo digo, tratando de reintegrar parte del concepto de unicidad a aquello que se fragmentó y se dividió como una máquina,
También elementos sociales, componentes físicos, químicos, biológicos y sociales, capaces de causar efectos, directos o indirectos, en un plazo corto o largo, no te las juegan mucho, como verán, directo y corto o largo, no digo mucho, sobre los seres vivos y las actividades humanas. Es una definición de corte antropocéntrico. También disocia sociedad-naturaleza y concibe que igual eso que está tratando de proteger es un conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos y sociales. Entonces yo me permití tratar de plantearles una síntesis de cómo evoluciona el concepto de ambiente en el origen, en la primera definición, y bueno, ya hay un montón más de definiciones que no los iba a hacer pasar por eso, así que más o menos traté de dar una ruta de cómo evoluciona y se transforma el concepto de ambiente en la sociedad. El ambiente como un objeto externo, lo que nos rodea, un sustrato, un medio o un lugar. Yo estoy acá y ahí hay un ambiente que me relaciona un poco ahí y ahí queda la cosa. Casi como unas bacterias en una caja de petri o algo así. Un ambiente en el que se dan las cosas, un lugar en el que me paro, un lugar donde vivo, un sustrato donde hago crecer algo. Esa dimensión fragmentaria, aislada y reduccionista de la concepción de ambiente empieza como a devolver parte de su integridad cuando es conceptualizada como un conjunto de elementos, que en general todos los que van para esta definición ponen mínimamente que es un conjunto de elementos bióticos y abióticos. Y quedan bastante contentos porque, bueno, estas son relaciones entre lo vivo y lo no vivo, y en lo vivo puedo poner lo humano y entonces queda bien. Yo acá siempre digo, el término conjunto es complicado. Porque, cuando nosotros les digo a los alumnos, en mi grupo lo he dicho, si yo les doy un conjunto de elementos que consisten en las ruedas, la cadena, los pedales, el manillar, en una bolsa, y les doy una bicicleta y les pido que vayan a traer unas fotocopias allá, el que tiene el conjunto de elementos, así, profesora, encima que tengo que caminar me tengo que llevar esta bolsa al hombro, porque es un conjunto, todavía no tiene lo que va a tener el sistema, que es la interacción. Hasta que estos elementos no estén reconocidos en interacción, conformando una unidad y por lo tanto recibiendo entradas, procesándolo en su estructura y obteniendo una funcionalidad o una variable de salida de ese sistema, no estoy aún reconociendo que para que aquello funcione no alcanza con que sea un conjunto. Hay que reconocer además las interacciones que tienen las partes que componen. Y estamos agregándole, me falta una flecha acá, agregándole de acá para acá. Agregándole al concepto de conjuntos es la interacción y llegamos básicamente al ambiente como concepto de sistema, entre cosas vivas e inanimadas. Pero, como lo biótico y lo abiótico, y ahí empieza la discusión si la humanidad se puede considerar un conjunto biótico igual que una larva, o igual que un mosquito, o igual que un conjunto de forraje, de plantas, de macollas, cuál es el individuo, no sé qué, y se dice no, porque la sociedad humana es distinta. Listo, alguna gente generó que esos sistemas, así definidos por la interacción de conjuntos bióticos y abióticos, se acoplan a los sistemas sociales. Increíblemente, esta definición se pega a esta. Para que algo se acople, tiene que estar separado. Si no, no se puede acoplar. Mantiene el intento de religar la sociedad y la naturaleza, pero la mantiene al nivel conceptual de conjuntos de elementos bióticos y abióticos. Los acopló, no los interactuó. Lo intenta, pero no lo logra. Acá nos vamos al concepto, después que en general se nombra acoplados, sistemas acoplados biofísicos, o se llaman de distintas formas, bionaturales, naturales, biológicos y sociales. El párrafo siguiente dice que tienen que interactuar. Acá vamos, haciendo un paralelismo, al concepto de sistema, pero incluyendo los componentes sociales. Por lo tanto, vamos construyendo en ese lugar que es la interacción entre los elementos bióticos y abióticos no humanos
y los humanos los que conforman el ambiente. Estamos en un concepto de sistema del ambiente como sistema con componentes físico-biológicos y sociales. Pero ahí todavía no hemos ido a la definición de que ese ambiente tiene las particularidades de lo propio, no humano, y de lo humano, y que puede ser definido como un sistema complejo en función de cómo se determina ese sistema. Y hay algunas características de los sistemas complejos, siempre hay que separar complicado de complejo. Complejo no quiere decir que es difícil de entender, que quién sabe qué es complicado aquello. Complejidad, desde el punto de vista del enfoque de sistemas, implica algunas características. La de totalidad, que habíamos visto al principio, hicimos una unicidad, una totalidad. La de interdefinibilidad. Los elementos que componen el sistema se interdefinen, por lo tanto, el otro elemento cambia en mi acción y yo cambio en función del otro elemento. Cambio cosas, tasas, parámetros, comportamientos, consecuencias, acciones, para un lado y para el otro. Y lo que hago sobre los medios no humanos va a repercutir en la sociedad humana, y la sociedad humana va a repercutir en los medios no humanos, haciendo que en el juego de la relación se interdefine. Hay, por lo tanto, interdependencia, no pueden escindirse uno del otro. ¿Qué está pretendido en esta visión? Si la naturaleza está fuera de mí, yo la uso, voy y vengo, y allá estará, y allá volveré, y allá seguirá estando. La problemática ambiental, la crisis ambiental, devuelve que eso no es así. No hay esa suerte de ilusión disociada donde no importa lo que haga, aquello estará para mí como yo quiero y del modo que quiera, y seguro va a estar. A pesar de que la percepción humana está como condicionada por el concepto de estabilidad, siempre lo digo, nadie va a pensar que cuando vamos a salir del otro lado de la sombra desaparece el mundo. Estamos acostumbrados a ir y verlo, pero aquellos que vemos permanentemente cambia permanentemente. De modo que lo que es ambiente se parece a sí mismo, pero es distinto de lo que era. Sin embargo, es algo que identifico como tal y está cambiando. ¿Dónde? En esta interdefinibilidad e interdependencia entre las partes que lo componen. Trasciende, por lo tanto, la decisión o la separación entre sujeto y objeto. Y agrega que el objeto, conceptualizado antes como objeto, posee reflexividad. Y eso refiere a la característica humana, de pensarse a sí mismo. Nosotros no sabemos si los demás se piensan a sí mismos, sabemos que nosotros pensamos sobre nosotros mismos. Por lo tanto, la reflexividad va a traer una característica que es que ese sistema, además de tener componentes bióticos y abióticos en interacción, que interactúan con lo social, que tienen una estructura como sistema, tiene la posibilidad de reflexividad y de recursividad, que se llama. En función de eso trabajamos una definición nueva de ambiente, que es la que ustedes tienen en una de las bibliografías que les mandamos para leer, que lo define como una totalidad compleja en permanente transformación y autoorganización, cuya configuración surge, configuración que emerge de la interacción entre procesos físicos, no entre componentes, entre procesos propios, físicos, químicos, biológicos y tecnológicos, socioeconómicos, políticos y culturales, que van a hacer emerger distintas expresiones de ese ambiente en claves territoriales y temporales. De modo que aquello que definimos ambiente es producto de esa interacción y no es ajeno a nosotros. Por lo tanto, ¿cuál es la ventaja de este tipo de conceptualización? Si entendemos esto, entendemos que el estado del arte o el estado del ambiente emerge de esta configuración y por lo tanto la construcción de las soluciones también emergen de este tipo de interacción. ¿Dudas hasta acá? Discrepancias.
relevancias críticas. Entonces, la gente pensó ambiente, acuñó distintas visiones. Yo lo veo como ambiente externo, yo lo veo como el sistema complejo que acaba de decir la Sanarcar, lo veo de tal forma, lo veo de tal forma. Algunos estudiosos hicieron una clasificación que, como toda clasificación, es arbitraria. Por lo tanto, puede haber esta u otra. Las cosas no están escritas en piedra, las decidimos nosotros, o nosotros. Las generamos, las elaboramos. Puede haber alguno de ustedes escribiendo mañana una de estas teorías y lo metemos acá o lo sacamos o modificamos. Pero un intento de no perderse es entender que la forma de concebir ambiente representa corrientes de pensamiento como si fueran corrientes ideológicas, corrientes partidarias, o corrientes científicas, o corrientes educativas. ¿Qué quiere decir eso? Cuando los padres eligen un sistema educativo, muchas veces dicen, bueno, este sistema es humanista y esto y lo otro, yo lo quiero porque quiero que mi hijo se forme en este tipo de valores, en este tipo de pensamiento, etc. En el ambiente ocurre lo mismo. ¿Y por qué lo digo yo como importante? Porque lo que dije anterior, entender que esta totalidad compleja determina el estado del ambiente hoy. Producto de esto, yo les podría hacer la pregunta, lo definimos, define el estado. ¿Y por qué eso es importante? Porque contesta por qué no se mejora el ambiente. ¿Por qué los problemas ambientales parece que llegaron para quedarse y no se puedan resolver? ¿Por qué? ¿Por qué piensan ustedes que los problemas ambientales hoy no tienen solución si desde la década del 60 se sabe? La erosión del suelo, el cambio climático, la afectación del ozono, la producción de gases de efecto invernadero, la pérdida de biodiversidad, no hay interés, la contaminación acústica, la contaminación del aire y del agua, del suelo, no hay interés. ¿Ustedes creen que la humanidad no tiene interés en no tener problemas ambientales? Creo que sí, pero lo que pasa es que son muy pocas las personas como que se preocupan. Muy pocas las personas que se preocupan, no hay interés. Ahí tenemos que la naturaleza o el ambiente es algo que no es mío y que alguien lo va a arreglar, porque no sé cómo pasó todo esto, que ahora tenemos contaminación tal y cual. Una de las razones que está atrás de esto es que el concepto de ambiente genera una noción de problema y por lo tanto genera una noción de construcción de soluciones. Yo siempre digo, todo el mundo dice salvemos el planeta, debe ser la frase más repetida. Conservemos la naturaleza y la madre tierra, pero no se logra avanzar. Al contrario, parecería cada vez peor. Entonces, porque además de todo eso hay sinergia entre todas esas cosas que acabo de nombrar. La concepción de ambiente que subyace explica incluso posiciones ideológicas, no solo en relación al ambiente, sino políticas detrás del concepto de ambiente que emergen en la sociedad. Por lo cual, es muy probable que unos actores y otros no estén de acuerdo ni en el problema ni en las soluciones. Entonces, esa forma de pensar ambiente se puede agrupar en distintas corrientes de pensamiento. Arrancando por lo que podríamos llamar un punto de partida ético, esto lo tiene en la bibliografía de Guillermo Coladori, que también está mandada para este tema. Arrancando del punto de partida ético, hay como dos grandes posiciones, ecocéntricas, antropocéntricas, bueno, tres, pero estos han quedado marginados, y unicistas, yo ya creo. Ecocéntrico y antropocéntrico. Céntrico refiere a dónde está puesto el centro del pensamiento ético. ¿Qué está en el centro? Para los ecocentristas, el centro es la naturaleza, no humana. Sobre la base de que la naturaleza es una esfera separada de lo humano, la parte natural del sistema, que no soy yo, que no es mi sociedad, impone un criterio de comportamiento a la parte social. La naturaleza, en general, las frases acuñadas son: la naturaleza es sabia, sabe, nosotros no. Y ahí la primera pregunta que hay que hacerse para cuestionarse esa posición es: nosotros, si no somos naturalistas, ¿qué somos? Pero parte de esa base. La naturaleza es sabia y la madre tierra sabia lo resolverá. Todo aquello que no tiene que ver con la sociedad, porque la sociedad había quedado ya fragmentada en aquella visión.
Y la sociedad humana, ¿cómo actúa con la naturaleza? Rompe ese equilibrio que la naturaleza había logrado sin la sociedad humana. El otro punto de partida ético es opuesto. Lo que está en el centro son los seres humanos, la concepción de sí mismo. Entonces dice, el ser humano es el centro y la naturaleza está en función de él, o relacionada a él, o para sacar cosas, o para utilizar cosas, o para construir cosas. Pero la centralidad está puesta en la sociedad humana. Y después tenemos los unicistas, que cuando lleguen les explico. Dentro de los antropocentristas tenemos dos tipos de pensamiento, los tecnocentristas y los materialistas. Los tecnocentristas, la naturaleza sigue estando como separada de la sociedad y la tecnología va a permitir el dominio y el desarrollo de la sociedad. Todo el mundo está en general, todo el mundo no, pero muchas de las posiciones están por acá. De los gobiernos, de los organismos internacionales, de los defensores del ambiente, de las industrias, y todo el mundo busca sociedades, buenas prácticas de todo, tecnologías limpias, etcétera, para usar aquella naturaleza externa. Para los materialistas, en cambio, la naturaleza se identifica con todo lo real, con todos los procesos naturales y no naturales, físicos, biológicos, sociales, etcétera, incluyendo la actividad humana, en el centro de la relación esa que establece con todos los otros elementos. O sea que va a hablar de una unicidad que emerge de esa relación. Dentro de los ecocentristas los hay básicamente de dos tipos. Los que denominamos ecología profunda o deep ecology, que están con un autor que se llama Naes, Arne Naes, que es uno de los que más escribió de eso, que plantea que la naturaleza tiene un valor en sí mismo, hay una tendencia al primitivismo en el sentido de volver a la sociedad a etapas más armoniosas, se los considera por los otros fundamentalistas naturalistas y plantean el igualitarismo biofísico. ¿Qué es eso? Esto que les reemplacé acá abajo. El bienestar y el florecimiento de la vida humana y lo humano lateral tienen un valor en sí mismo, por tal motivo los humanos no tienen derecho a reducir esta riqueza y diversidad, salvo para satisfacer necesidades vitales de modo sustentable. Se reconoce que los seres vivos humanos y no humanos, atiendan esto, tienen al menos un tipo de derecho en común, el derecho a vivir y florecer. Ese es el concepto que está atrás del igualitarismo biogénico. ¿Qué dice? 10 mosquitos y mi hijo tienen el mismo derecho a vivir y florecer. Esa es la ecología profunda, es la posición ecocéntrica más dura, digamos, del ecocentrismo. La siguiente, yo le llamo ecocentristas 2, creo que dos, ahora nos fijamos en otro, que los verdes o partidos verdes del mundo en general plantean a la ecología como una ciencia rectora de la sociedad, basándose en principios ecológicos de funcionamiento de los medios naturales, no humanos, de los naturales, interconexión, funcionamiento ecosistémico, y hay un determinismo natural, que la naturaleza funciona así y ese funcionamiento es el que hay que cuidar. En eso no entran y no explican cómo se alteran tasas, por ejemplo, de calentamiento, o cómo se generan gases inexistentes en el sistema natural, como los CFC, que entran en juego con esas dinámicas, porque asume que la naturaleza tiene una funcionalidad capaz de mantenerse. Y se van mucho al costo energético del análisis de los funcionamientos ecosistémicos. Son, en general, en sus acciones reformistas. Quieren cambiar aquellos modos de uso del sistema natural que provocan alteraciones en los sistemas naturales. Y hay que reformar, por tanto, las actividades que generan eso. Frases estas, no las voy a leer todas porque es muy larga, no me da tiempo. Reconciliar la humanidad con la naturaleza. Lo que no hace esta corriente es una crítica de por qué la relación humanidad-naturaleza llega al estado actual. Dice, porque se rompieron los equilibrios y los mecanismos de funcionalidad. ¿Pero por qué? Dentro de los antropocentristas hay tres. Los tecnocentristas, que como su nombre lo dice, están centrados en la técnica, son donde, desde el punto de vista ambiental moderados, se juntan con los reformistas que acabamos de ver de los ecocentristas menos duros, plantean que la problemática del ambiente ocurre por la relación con el capitalismo como desarrollo humano.
Pero en lugar de ir a las causas que generan, a las razones por las cuales el capitalismo como propuesta económica actual genera problema ambiental, se van a que ese capitalismo puede ser bueno si le encontramos soluciones técnicas que permitan volver sustentables las cosas que hoy hacemos. Habría que preguntarse por qué no se ha hecho. ¿Por qué hay una maldad intrínseca en producir económicamente y deteriorar los medios? ¿Por qué no se ha hecho? Bueno, estos autores dicen: busquemos la investigación y la inteligencia puesta en servicio de la técnica para solucionar aquellos que no hemos podido. Son reformistas desde el punto de vista de las acciones. Esa es la posición más o menos de todos los organismos internacionales, ONU, FAO, PNUD, Banco Mundial, etc. Los antropocentristas, dos que están puestos acá, se llaman cornucopianos. Siempre se hace nombre, viene de la parte de un término que es cornucopia o cuerno de la abundancia. Es ese símbolo de un cuerno con monedas y panes y cosas, que lo que tiene adentro es un concepto de una naturaleza llena de recursos, infinitamente rica. Se basan en el libre mercado, el exitismo científico-tecnológico, y plantean este tipo de frases. La Tierra no se está quedando sin petróleo, el recalentamiento global no destruirá la civilización, el hambre está eliminándose, la contaminación decayendo y el ambiente en general está más limpio y en bastante buena salud. Esa persona, el ecologista escéptico, se llama el libro, es un escindido de Greenpeace, de la agrupación de Greenpeace, y bueno, después escribió este libro diciendo estas cosas. ¿Qué plantean ellos? Confían desmedidamente, diría yo, en la ciencia y la tecnología para resolver los problemas. Y en lo otro, que confían es que el mercado, por oferta y demanda, va a ajustar el tema. Si se erosiona el suelo, usted use, se erosiona, entonces va a bajar el precio. Entonces, como va a bajar el precio, se va a dejar de usar, va a descansar y se va a mejorar, y cuando mejore, use, hasta que el mercado ajuste. Si ustedes lo siguen pensando, esa dinámica es muy perversa, porque cada vez que se intensifica un recurso, primero tiene una visión reduccionista y aislada. El suelo por sí solo no se puede considerar, hay que considerarlo con el agua, con los impactos, con las herbicidas que se ponen, con la sociedad, con no sé qué, cuántas cosas, por lo cual hay procesos además que son relativamente irreversibles. Llega un límite de transformación donde esa reversibilidad está en cuestión. Y ahí nos vamos. A los antropocentristas, creo que ya llegamos a los últimos antropocentristas, que se consideran los materialistas históricos, humanistas o marxistas, que plantean que la crisis ambiental también está en el capitalismo, como dicen los anteriores, pero en lugar de encontrar soluciones tecnológicas, exitismo tecnológico y confianza exacerbada en que la humanidad lo resolverá todo vía tecnologías limpias, plantean que si el capitalismo en las relaciones sociales de producción está generando el problema, es ahí donde hay que trabajar para que no aparezca, no para mitigarlo, o para que no se genere, no para buscar soluciones. Finalmente, los unicistas, que se parecen mucho a la visión cosmológica que plantean otra concepción del mundo distinta a la que tenemos occidental en general. Dentro de esto están los hinduistas, taoístas, budistas, y como visiones indígenas, que yo las cuento, pero que no las internalizo del todo, porque no es una cultura en la que me ha tocado vivir, que plantean esa unicidad al estilo de la famosa carta del jefe indio que circula por todo el mundo cuando se quiere salvar el planeta. Esa conceptualización unicista que corre por otro eje, y que es bueno entender que la visión dominante no es la única que hay, que están planteándose otras opciones de desarrollo en otros estilos a la modernidad, el buen vivir y otras cosas, países como Bolivia, Perú, etcétera, que tienen pueblos originarios, no como el nuestro, que no es originario. Plantea este tipo de frases: la tierra no pertenece al hombre, el hombre pertenece a la tierra, el hombre no tejió la tela de la vida, no es más que una hebra, lo que a la tela hace, a él mismo se lo hace. El concepto de unicidad acá es fuertísimo. Y ni que hablar de que todo el estado de la cosa depende de cómo nos relacionamos con el resto de las cosas que integran el mundo. Ordenándolas, las teorías, las corrientes de pensamiento
divididas en ecocentristas y en antropocentristas. Los tipos que hay adentro, los que les dije, ecología profunda, verdes, ambientalistas moderados, cornucopianos y marxistas. Las causas de la crisis que cada uno dice. Por eso les hice la pregunta, ¿por qué no se resuelve la crisis ambiental finalmente? Bueno, porque en la sociedad esto está representado. En este mismo salón esto está representado. Los ecocentristas dicen que la causa es el excesivo antropocentrismo en la relación con la naturaleza y el desarrollo industrial. Los verdes, el crecimiento poblacional. Solución, disminuir el crecimiento poblacional humano, ¿no? Producción ilimitada, orientada a bienes superfluos. Entonces la propuesta va a ser frenar el crecimiento poblacional, disminuir el consumo superfluo de bienes de consumo, ordenarse un poco en el consumo, usar tecnologías limpias, controles estatales, etc. En la ecología profunda, ya lo dije, el igualitarismo biosférico, que ya lo expliqué, frenar el crecimiento material y promoción y poblacional que no deja de estar. Los moderados ambientalistas, políticas equivocadas, desconocimiento de los medios naturales, falta de participación del Estado para el control, y se van a tirar a los aspectos normativos y de control. Esta posición del ambiente es la que pide. Pongan una ley y pongan inspectores y que paguen las multas. Pero no va otra vez a las causas de los problemas. Dentro de los antropocentristas, para esto no pasa nada, porque como no hay crisis y el mercado va a regular todo, no hay nada para hacer, sigue así. Y para los marxistas, trabajar dentro de las condiciones que generan los problemas en la relación entre las personas en sociedad y con la naturaleza. Si lo miran, esto no lo voy a dar, no se asusten. Eso ha emergido después en corrientes de educación ambiental. Creo que todo el mundo dice que hay que educar a los niños en la cuestión ambiental para que aprendan, no sé qué. Bueno, hay por lo menos 15 corrientes de educación ambiental diferentes según la conceptualización que hay adentro de eso. Así que también, ¿por qué digo esto? Porque uno nombra la palabra ambiente y mágicamente todos parecemos buenos y santos y todo el mundo quiere algo bueno. En realidad todo el mundo tiene distintas cosas adentro de eso. Y finalmente, haciendo una síntesis para terminar, el ambiente cambia, se transforma, o intentamos que esté cambiando y se esté transformando desde una noción de objeto externo, una visión ahistórica, disociada, reduccionista, mecanicista, que se sustenta y sustenta en la propuesta de la modernidad como idea civilizatoria, hacia un ambiente conceptualizado como una totalidad emergente de la interacción de los procesos que vimos, físicos, químicos, biológicos, sociales, políticos y culturales, que hace emerger un determinado estado de la cosa o configuración. Y si lo hace emerger, ahí está lo que construimos y ahí está lo que intentamos funcionar. Y quería que se quedaran pensando en esto. Las diferentes visiones del mundo construyen diferentes nociones de ambiente. Y las diferentes nociones de ambiente construyen la idea de mundo que queremos. Si estoy parado acá, yo construyo una forma de conseguir el mundo, de utilizarlo y de relacionarme de una manera. Si estoy parado acá, construyo una interpretación de causas, una acción social y un modo de solucionar de otra manera. ¿Qué plantean para la perspectiva actual los que están estudiando estos temas? Resignificar la relación sociedad-naturaleza, redefinir ese concepto de ambiente, plantearse que esa relación sociedad-naturaleza está permeada hoy por los conflictos, los problemas y las relaciones de poder a la interna de las sociedades y entre países, repensar el conocimiento en clave de entender este concepto. Esa es la bibliografía que usé para la clase, no la que tienen que leer, la que yo usé para darles la clase a ustedes. ¿Dudas, preguntas? Creo que quedarán para los prácticos con sus docentes. Aquí me tienen algunos, así que veremos. Y si no, mucha suerte, estudios.